Si Antonio les decía que no viene a decirles cómo tienen que pensar la convivencia, mucho menos lo voy a hacer yo viniendo de otro país. Y es algo que también decimos nosotros mucho cuando trabajamos con docentes. Me gustaría recuperar ahí un planteo que le escuché hace poco a Inés Dussel cuando ella señalaba que muchas veces los docentes se le acercaban a preguntarle, bueno, ¿qué hacemos ahora? Y ella decía que no tenía una respuesta para dar y que, pensándolo un poco a la distancia, se arrepentía de haber dado precisamente esa respuesta y que ahora quizá diría, ¿por qué no lo pensamos juntos? Y me parece que este tipo de encuentros tiene que ver precisamente con eso, con sentarnos a pensar juntos más allá de las trayectorias diferentes de las que provenimos, ¿no? Y ese es el espíritu con el que pienso desarrollar la exposición, que como dice ahí, trata sobre la cultura política en la escuela secundaria argentina, sus tradiciones, innovaciones y regulaciones sobre la participación política juvenil. Yo me voy a centrar mucho más en la actualidad para presentarles algunos ejemplos de situaciones que ocurren hoy en relación a la convivencia y a la participación política de los y las jóvenes en la escuela secundaria argentina. Muy rápidamente, en esta previa, me gustó eso de las vueltas que damos, ¿no? Que señalaba Antonio. Efectivamente, tenemos que llenar minutos y tratar de captar de alguna manera otra vez la atención. Voy a trazar una breve caracterización del nivel secundario argentino en la actualidad. Después hablar algo sobre las normativas de convivencia y las experiencias. Finalmente voy a presentar un concepto que tiene que ver con el hacer política en la escuela, la construcción de la ciudadanía, para poder pensar qué tendríamos que mirar ahí cuando nos preguntamos sobre la convivencia y la política a nivel de las instituciones, y finalmente algunos hallazgos para compartir con ustedes. Quisiera empezar con esta frase que es "en mi tiempo no pasaba", ¿no? Que es una frase que en la Argentina circula mucho, no sé acá, pero que precisamente refiere a este pasado nostálgico de la educación, ¿no? Esto que François Dubé dice por ahí, que muchas veces los docentes añoramos una escuela que ni siquiera llegamos a conocer. Esta idea de un pasado glorioso de la educación, de cosas que no ocurrían, que no pasaban y que de alguna manera también nos desresponsabiliza de lo que ocurre en la actualidad, porque si efectivamente mi época era la otra, eso significa que esta no es mi época y que por lo tanto no hay nada que yo pueda hacer frente a jóvenes, frente a estudiantes que pareciera que no tienen que ver precisamente con esa relación que se construye, ese vínculo entre jóvenes y adultos, entre estudiantes y docentes, sino que son así porque vienen de alguna galaxia lejana y por lo tanto no tenemos ya mucho más que hacer y forma de construir las relaciones. Y lo comparaba un poco con este nuevo contexto que tenemos en la Argentina y en muchos países de la región en relación a leyes educativas que muestran esta tendencia a la obligatoriedad, ¿no? Y acá vale la pena detenerse un segundo y decir, estamos pensando en una escuela secundaria que no estaba planificada para todos y que de golpe se vuelve para todos. Y acá efectivamente hay muchos ruidos, muchas tensiones, porque el formato escolar estaba diseñado precisamente para seleccionar a los considerados mejores, ¿no? Para preparar, y no nos importaba los que quedaban en el camino, porque ahí sí había una idea de distintos trayectos de sociabilidad diferentes donde no nos preocupaba demasiado aquellos que desarrollaran otro tipo de trayectorias. Y esto está muy vinculado, acá voy a dar un paso bastante lejano, si bien la historia no es mi especialidad, pero para poder indagar un poco en las matrices de nuestros sistemas educativos, ¿no? ¿Qué era la escuela argentina? Cuando decimos la escuela argentina, ¿a qué llamamos? Bueno, y la llamamos también a un proceso muy fuerte de homogeneización cultural, que a la vez que inscribía a los individuos en un anhelo de la igualdad, lo que hacía era producir nuevas jerarquías sociales, ¿no? Y fundamentalmente esta idea de la igualdad, la construcción de la igualdad se hace a través de la homogeneidad. Esta es una idea muy fuerte, muy potente, que continúa presente, y voy a hacer referencia a la Argentina, no al caso uruguayo, pero que continúa presente en el sistema educativo argentino, de pensar que solo construimos igualdad si lo hacemos a partir de volvernos homogéneos. Y esto, por lo tanto, lleva a que pensemos incluso hoy los procesos de convivencia, a pesar de que les cambiemos el nombre, desde ese temor a la diversidad, diversidad social, diversidad sexual, diversidad étnica, diversidad de posturas políticas
y así sucesivamente. Esta es la forma en la que construimos igualdad. Todos derechitos, las mujeres de un lado, los varones del otro. El guardapolvo blanco, como ustedes bien saben, acá es la túnica, pero que tiene no solo este anhelo y pretensión igualitaria, sino fundamentalmente diferenciar el que está en la escuela y el que no. ¿No? Esta cuestión de la construcción también del menor por fuera de lo escolar, sujeto de tutelaje, frente a el alumno que se está formando, y ahí sí, formando en la ciudadanía, en esa construcción muy emparentada entre la conformación de nuestros sistemas educativos y de los estados nacionales. Pero decía, esto es lo que tenemos todos en nuestra cabeza cuando entramos en un aula. Estamos formados por esta matriz. Queremos encontrarnos con las chicas formaditas, impecables, el higienismo, por decirlo también de alguna manera. Es esto que Pablo Pinó y Alejandra Virgin llaman la inclusión por homogeneidad. Está claro que efectivamente los sistemas educativos han producido una fuerte inclusión, pero eso implicó la combinación de posiciones democratizadoras y autoritarias. Y quería leerles muy rápidamente dos ejemplos de lo que para mí es la conformación en la Argentina, una sociedad que es al mismo tiempo relativamente democrática, igualitaria y relativamente autoritaria. El primer ejemplo es de este libro maravilloso de Beatriz Arlo que se llama La máquina cultural, donde ella recupera la historia de su tía Rosa del Río y su actuación como directora de una escuela. Leo lo que hace en su primer día como directora. Ese primer día los chicos entraron a clase y yo salí de la escuela. Busqué una peluquería. Me acuerdo perfectamente de que el dueño se llamaba Don Miguel y le pedí que con todos sus útiles de trabajo me acompañara a la escuela. En el segundo recreo, cuando los chicos estaban todos en el patio, empecé a elegirlos uno por uno. Los hice formar a un costado y esperé que tocara la campana. No me acuerdo qué les dije a las maestras. Perdón, era un día radiante. Le expliqué al peluquero que quería que les cortara el pelo a todos los chicos que habían quedado en el patio, que el trabajo se hacía bajo mi responsabilidad y que se lo iba a pagar yo misma. Todos nosotros debíamos venir limpios y prolijos a la escuela, y que lo primero que teníamos que tener prolijo era la cabeza, porque allí andaban bichos muy asquerosos que podían traerles enfermedades. Los varones ya estaban listos. A las mujeres, después que despedí al peluquero, les ordené que soltaran las trenzas y les expliqué cómo debían pasarse un peine fino todas las noches y todas las mañanas. La pelusa flotaba sobre las baldosas al sol. Y lo interesante es cómo Beatriz Arlo intenta, de alguna manera, encontrar argumentos para el porqué de esta actuación, de esta homogeneidad, ¿no? De esta construcción de la igualdad como homogeneidad, y señala, un poco volviendo a lo que fue la misma historia de Rosa del Río como alumna. En la escuela, dice Sarlo sobre esta directora de escuela, no solo aprende a leer, sino a imitar, forzada y penosamente, los modales de sus maestras y de sus compañeras más favorecidas por la fortuna. El entusiasmo con que la ideología educativa rapta la voluntad de Rosa del Río tiene que ver con todo esto. La ausencia de rebeldía y de crítica frente a los rituales escolares, primero como alumna y luego como maestra, se explica en la trayectoria exitosa que esos rituales prometen a quienes los acepten. Y el otro ejemplo tiene que ver con Carlos Vergara. Carlos Vergara se formó en la Escuela Normal de Paraná, que fue una de las primeras que fundó Sarmiento, y después se desempeñó como director de una escuela normal en Mercedes. Y allá por el año 1889, hablando de cómo iba a tratar la disciplina escolar, envió esta circular. Señor, con el objeto de que usted pueda cooperar con mayor eficacia al buen éxito de su hijo en esta escuela, ponemos en su conocimiento los siguientes preceptos del régimen disciplinario. Primero, no se impondrá castigo a los alumnos ni penitencia. Segundo, el medio de corregir a los alumnos será siempre la convicción, con palabra amistosa. Tercero, el director y los profesores reconocen que no tienen derecho de tocar la dignidad del alumno, ni siquiera con una mirada. La experiencia ha hecho ver en todas partes que el único medio eficaz para mejorar a la juventud es despertarle las nobles tendencias con bondad y nunca con procederes violentos. Y pensaba en esto como dos ejemplos que están ocurriendo al mismo tiempo de esta sociedad que está siendo igualitaria y democratizadora y que al mismo tiempo está siendo autoritaria. Y pensaba cuánto de esto
persiste hoy a pesar de los cambios en las normativas. Digo, ¿qué tenemos hoy acá? Doy un paso más hacia el presente. Tenemos una nueva ley de educación que algunos han llamado la doble obligatoriedad de la escuela secundaria, porque hay una obligatoriedad legal, la ley dice que tiene que ser obligatoria, pero también una obligatoriedad social. Todos creemos que el mejor lugar para que los jóvenes estén es la escuela. Y a la vez hay un fuerte persistencia de desigualdades. Nosotros en la Argentina tenemos de cada 10 jóvenes que ingresan al nivel secundario, solo 3 lo terminan en tiempo y forma y 5 lo hacen en diferentes momentos. Es decir, hay una fuerte diferencia entre la trayectoria real y la trayectoria esperada por el sistema diseñada para esos jóvenes. Simplemente para mostrarles, en 1980 teníamos nada más el 40% de los jóvenes en edad de asistir a la escuela secundaria que estaban en esa institución. Digo, esta es la escuela gloriosa de la que a la que queremos volver, ¿sí? Donde claramente los conflictos eran otros. No es que hubiera ausencia de conflictos, sino que los parecidos de familia entre quienes estaban en la escuela eran similares y por lo tanto la manera también de encarar y de resolver los conflictos. Decimos la convivencia, trabajamos sobre normativas de convivencia, sobre acuerdos de convivencia, sobre consejos de convivencia. La convivencia también se construye cotidianamente. Se construye cotidianamente en distintos espacios que tienen que ver desde si la puerta de la directora o el director está abierta y es accesible, por los espacios por los que pueden transitar los jóvenes, por cómo son las relaciones y los vínculos en los recreos, por lo que ocurre en el aula, pero también si salimos de la escuela a hacer algún tipo de paseo o de visita. Tiene que ver con un conjunto de temáticas que al menos podemos acumular en 4 dimensiones. Obviamente hay una trama legal, lo que dicen las normativas, ¿sí? Las leyes. Pero después tenemos lo que el currículum expresa y los actos escolares. Acá me quiero detener un segundo sobre cómo el acto escolar también implica una escenificación sobre lo que es la convivencia en una escuela, sobre quiénes están aptos y capacitados para hablar, quiénes deben formar en un lugar o en otro, cuál es el rol que vamos a cumplir cada uno de nosotros. Obviamente las iniciativas de políticas públicas y las prácticas cotidianas de los sujetos. No voy a hacer demasiado referencia a estas primeras cuestiones porque si no, no voy a llegar. Me voy a detener en las prácticas políticas que se despliegan para señalar algunos ejemplos de situaciones que nosotros vimos a partir de las investigaciones que llevamos adelante. Primero, 2 o 3 salvedades. Estamos muy acostumbrados a pensar la política desde la pregunta de ¿quién soy? Y acá, retomando estudios más de las tendencias de género y feministas, buscamos interrogarnos por los espacios donde pueden ser. Efectivamente, ¿dónde puedo ser yo y expresarme en la escuela? ¿Puedo ser en el aula? ¿Puedo ser en el momento del recreo? ¿Puede ser en la puerta y no una vez que traspaso ese umbral que pareciera muchas veces convertirse la institución? Y por otro lado, esta necesidad de ver también una suerte de reencantamiento de los jóvenes con prácticas culturales. Una acotación sobre esto: no toda práctica cultural es un hecho político, pero hoy es muy difícil pensar las acciones políticas juveniles sin un vínculo con las prácticas culturales. Y sobre esto me voy a detener un poco más adelante. ¿Cuál es el escenario que tenemos en relación a la convivencia escolar? Ahí hay un conjunto de programas que se llevan adelante en distintas provincias y jurisdicciones. Tenemos obviamente la Ley de Educación que establece que la educación secundaria es un derecho, la asignación universal por hijo, el programa Conectar Igualdad, que es similar al plan Ceibal acá. Desde 2004 un programa nacional de convivencia escolar, reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos, ley de voto joven, por el cual los jóvenes pueden votar de manera optativa desde los 16 años, y el impulso a la participación política estudiantil. Esto habla de una trama normativa que es muy diferente a lo que ocurría años atrás. Ahora, está atravesada por la situación social, algo que señalaba ya Antonio anteriormente. Se empieza a hablar de convivencia precisamente, vaya paradoja, cuando pareciera que el lugar de encuentro, que es la escuela, la institución escolar, pareciera que torna imposible convivir con otro. Es precisamente ese el momento, a partir de la fuerte crisis del 2001 en la Argentina, donde aparece no solo ingresan jóvenes que son señalados como que no
logran ser regulados por las normas tradicionales y que son muy distintos a aquellos alumnos históricos, sino también por las dificultades para decir la ley, algo que Antonio señalaba, cómo construimos autoridad de una manera diferente a la que estábamos acostumbrados a hacerlo, ¿no? Y algo que me parece bien interesante para pensar en la actualidad, que tiene que ver con la deslocalización del saber y el descentramiento de este conocimiento, como supone también el descentramiento del lugar del adulto, porque el adulto, tiempo atrás, era el responsable de transmitir los conocimientos que una sociedad consideraba dignos de ser aprendidos. Si hoy el conocimiento está en todos lados, ¿qué rol cumple el docente? ¿Para qué está ese docente? ¿Para qué está la institución escuela? Si no es ese espacio casi sagrado donde voy a acceder a lo que una sociedad define como el monopolio de la cultura, ¿no? Entonces, la edad ya no funciona como ese diferencial de acceso al conocimiento y por extensión de respeto a la autoridad. Y hoy nos encontramos con muchos jóvenes que dicen yo respeto al que me respeta, porque hay un planteo del respeto desde esa reciprocidad, desde una posición docente que necesita cotidianamente ganar el respeto del otro. Ese respeto no viene dado por un respeto por temor, aunque en muchas instituciones continúa funcionando, sino que es necesario ganárselo cotidianamente. Hace poco leía este libro Mal de Escuela de Penac, donde precisamente señala, ¿no?, cómo llegan jóvenes con sus historias, con esa suerte de capa, hay que ir sacando las diferentes capas de la cebolla, dice él, y comenzar cada día. Quizás lo que uno logró ese día, al día siguiente tiene que iniciar nuevamente este camino de construcción del vínculo, de respeto, de reciprocidad. No hay ya estas ganancias acumulables a largo plazo, ¿no? Los jóvenes son como los que aparecen ahí en las fotos, ¿no? Y si no entran con los piercings y los tatuajes y las remeras, la cultura juvenil va a entrar igual, porque entra en las escrituras en los baños, en la mesa del asiento de la silla, en las mochilas, en las carpetas. Es imposible regular ese ingreso, esa masificación, si se quiere, de la llegada de jóvenes heterogéneos, distintos, diferentes entre sí, y es precisamente ese es uno de los grandes desafíos que tenemos por delante. ¿Qué pasó con la convivencia en la Argentina? Bueno, encontramos algunas cuestiones que me gustaría compartir muy rápidamente con ustedes, más que brevemente. Cuando uno repasa, en la Argentina la ley establecía que cada escuela debía llevar adelante acuerdos colectivos, acuerdos institucionales de convivencia. Cuando repasamos la letra de la ley, lo que es la ley en la escuela, encontramos que los adultos no están regulados y que por lo tanto aparece esta idea que pareciera que la ley es para el más débil. ¿Quién vendría a ser el más débil? Obviamente el joven, el alumno, el estudiante. Por lo tanto aparece una norma escolar que emerge más bien para sostener posiciones de poder de los docentes, de los adultos, más que para expresar o establecer los derechos de los jóvenes. Y una cuestión que es central, a pesar de que ya no lo llamamos régimen de disciplina y lo llamamos acuerdos de convivencia, se siguen regulando aquellos aspectos que tradicionalmente el sistema regulaba, los horarios y la vestimenta. Ahora, también tenemos experiencias novedosas porque, a pesar de que está frío y llueve afuera, tenemos algo de optimismo, porque si no, no estaríamos acá reunidos tratando de pensar y de repensar una y otra vez, y ahí también hay un esfuerzo desde la posición docente, ¿no? Tenemos experiencias interesantes en cuanto a consejos de aula, no solo consejos de convivencia, sino que en cada aula o se realizan acuerdos de convivencia o se eligen delegados para resolver conflictos que emergen en esos espacios. Aparece una idea de la reparación y ya no de sanción. Aparece una demanda de intervención del adulto. Muchas veces los jóvenes dicen, bueno, pero me está discriminando, hay tal situación, y el adulto no interviene. En mi época no pasaba, también nos lleva a muchas veces a hacer la vista gorda frente a situaciones que emergen en el espacio escolar, ¿sí? Y también muchos, aunque son los menos, pero muchos acuerdos de convivencia refieren al respeto, a la no discriminación y al derecho a la educación. Ahora, tenemos un sistema educativo fragmentado en la Argentina
y por lo tanto es muy diferente la experiencia escolar en algún tipo de institución que en otra. Y esto no tiene que ver solamente con sectores sociales, sino que puede haber jóvenes sectores populares que asistan a una escuela donde el vínculo que se construye con los adultos sea mucho más gratificante para su experiencia escolar que lo que puede ocurrir en otra, y lo mismo para sectores medios o sectores altos. Esto es lo que llamamos la desigualdad a nivel horizontal. La experiencia educativa es claramente diferente de acuerdo al tipo de institución en la que uno estudie. Y esto se debe a si hay o no centro de estudiantes, gremios de estudiantes para ustedes, a si los jóvenes participaron o no en la redacción de los acuerdos de convivencia. Lo que nosotros encontramos es que se sienten mucho más involucrados si efectivamente fueron parte de ese proceso. Y esto lo aclaro porque los docentes argentinos siempre me saltan a la yugular. Esto no implica decirle que sí a todo lo que los jóvenes quieren proponer, o como me decían el otro día, bueno, pero ellos decidieron tal cosa, entonces que se hagan cargo. No, el que se hace cargo es la comunidad educativa. Hay una posición del adulto que efectivamente tiene que estar presente, porque habilita, es esa posición poco que planteaba Arendt, ¿no? De acompañarlos a conocer un mundo desconocido para que precisamente puedan modificarlo, puedan cambiarlo, pero implica que la posición del adulto efectivamente esté. Ahora, cuando les preguntamos si participaron en la elaboración de los acuerdos de convivencia, el 61% dice que no participó. El 15% que sí, el 14% que no sabe si hay acuerdo de convivencia en su escuela, y el 8% no sabe tampoco, no quiere contestar. Digo, este es el escenario. Entonces tenemos, el gran desafío es cómo trasladamos un conjunto de normativas, una serie de capacitaciones, de encuentros, de tratar de pensar otras formas de trabajo en las escuelas con la cotidianeidad, o mejor dicho, con lo que estamos acostumbrados a hacer. Porque uno también se ha formado de una manera y cree que si fue eficaz resolver algún conflicto de una forma anteriormente, también lo va a hacer ahora. Y efectivamente lo que ocurre es que no lo es, porque las características que tienen los jóvenes, la heterogeneidad, lo que ocurre en las escuelas es claramente diferente. Es diferente, ¿por qué? Porque está Bob Marley y está el afiche este de entre todos podemos cambiar el código de vestimenta. ¿Por qué es tan importante la vestimenta? Por la búsqueda de reconocimiento. Porque a nosotros también nos importa cómo nos vestimos. Porque yo no me he visto de esta forma si voy a salir con mis amigos, sino que me he visto de esta forma para estar acá. Y ustedes se visten de distintas maneras. Todos vamos construyendo identificaciones de manera permanente, no solo los jóvenes. Y por lo tanto, en esta búsqueda de reconocimiento, que puede ser de muchas maneras, pero que también es a través de la reivindicación de un estilo, que tiene que ver precisamente con una posición ante el otro. O también proyectos de convivencia que involucran estos aspectos contra la violencia de género, ¿no? Desarrollado por los propios estudiantes. O listas que dicen que lo que van a proponer es cambiar las cortinas. Si uno le dice, pero no van a luchar por los derechos de los jóvenes, y no, capaz que las cortinas te entran y te impiden o te dificultan anotar. ¿Sí? Entonces a veces también cuando pensamos la participación política juvenil, estamos creyendo en esa participación de los 60 o 70, principios de los 70, o incluso de la llamada transición democrática, y no desde las coordenadas actuales de las formas de ser joven. Conseguir juegos para las horas libres. Y bueno, si el docente falta y si tengo escuelas, sobre todo en sectores populares, donde el 30 o el 40% de la jornada educativa está perdida por ausentismo docente, capaz que esto se convierte en una reivindicación interesante para los jóvenes. O este Che Guevara un poco excedido de peso, pero que está con los Simpson. Es decir, no es el Che Guevara solamente, sino que hay un link, una búsqueda de interpelar al joven desde esta cultura juvenil con la que se comparte, ¿sí? O ese Rodolfo Walsh, un militante montonero, escritor, los años 70, que los jóvenes intervinieron y le pusieron una gorrita, una visera, ¿no? Y quizás si algún viejo militante montonero ve ese afiche, le agarra, ¿no?, un paro, que prende fuego todo, pero efectivamente hay una reconfiguración de las identificaciones. Esta escuela, por ejemplo, se llama Rodolfo Walsh, no tiene centro de estudiantes. Y sin embargo, fue ocupada por los estudiantes y desarrolla una serie de proyectos súper interesantes, ¿no? Entonces,
o esto de la mujer no es un objeto sexual, hecho con los avisos de prostitución callejera que se pueden encontrar en las calles de la ciudad de Buenos Aires. O que demandan algo tan simple como que los techos se queden arriba. Casi uno diría fundamental para poder estar en la escuela. Entonces, y con esto cierro, no voy a llegar a poder presentar las 5 figuras de ciudadanía que uno puede tratar de hacer el ejercicio casi desde una tipología de pensar, pero nosotros encontramos un joven que es un militante ideológico, ¿no? Que está muy emparentado con esa figura de militancia de fines de los 60, principios de los 70 o incluso de los años 80 y que generalmente proviene de familias de militantes. Y que por lo tanto hay una transmisión, ¿no?, generacional de ese interés por una política que, insisto, está pensada desde esas coordenadas y que obviamente si es un centro de estudiantes participa, reclama por sus derechos y demás. Pero también encontramos una figura del militante instrumental, que es aquel que pide por aspectos concretos de la experiencia escolar, ¿no? Piden, por ejemplo, alguien para que cuide las bicicletas con las que llegan a las escuelas, piden por un kiosco más económico, piden por las alumnas embarazadas que no pueden continuar esto o que de alguna manera se corta su trayectoria y cómo hace la escuela para trabajar ante esas situaciones. Piden porque precisamente los docentes no falten. Entonces, digo, acá hay otra figura de militancia donde las escuelas pueden tener o no delegados o puede haber centros de estudiantes, pero que los reclamos tienen que ver con esos. También hay un militante periférico, un participante periférico o distanciado, que es aquel que dice los del centro de estudiantes, ¿no? Y yo, y nosotros. Y esto efectivamente ocurre. Y ocurre, les cuento entre paréntesis, la Argentina tiene una ley de centro de estudiantes donde dice que todas las escuelas tienen que contar con un centro de estudiantes. Uno a simple vista dice que bueno, todos van a tener centro de estudiantes. Y otra vez es, si lo pensamos y empezamos a desagregar, es la imposición de una forma de regulación sobre la participación política estudiantil. Otra vez la construcción de la igualdad desde la homogeneidad. ¿Por qué no pensar que hay formas alternativas, formas distintas de vivir la política que no tienen que ver con la forma en que los que hoy somos adultos entendemos o incluso militamos durante nuestro tiempo en la secundaria o en la universidad? En escuelas que han sido tomadas, la votación por si se tomaba o no salía 55 a 45. Digo, ahí hay efectivamente algo del conflicto intrageneracional que está teniendo lugar también en nuestras escuelas para pensar cuando yo digo escuela es general, ¿sí? Ya me sabrán comprender el Lost in Translation, ¿no?, que tenemos, está perdidos en la transición, en la traducción que muchas veces tenemos, ¿sí? Y también hay un participante afectivo, el que va porque le gusta a alguien. Está lleno de gente que fue a su primera marcha porque le gustaba a una persona o para acompañar a un amigo o porque fue con el primo, con el hermano. Nuestra sensibilidad política, todos tenemos algún recuerdo de la infancia, de haber pasado por algún hecho político que nos llamó la atención, una pintada. Eso tiene que ver con la socialización política. Ese es el lazo primario, y muchos jóvenes que también convierten la toma en un espacio de sociabilidad, que hacen normas de convivencia para cuidar la escuela durante la toma, ¿no?, donde establecen los horarios de ingreso y de salida, si puede o no fumar. Digo, no tengo acá la foto, pero había una foto que sacamos donde decía está prohibido fumar y tomar bebidas alcohólicas. Y la construcción de esta peligrosidad de los jóvenes que muchas veces se hace ocupan la escuela para hacer un descontrol o romperla o hacer una fiesta, y precisamente estaban pensando lo público como lo público más allá de ese adentro-afuera, ¿no?, como un adentro-afuera en realidad, como la institución escolar como lo público, pero que rebasa el espacio de lo escolar, ¿no? Casi como esa oposición que alguna vez señalaba el antropólogo brasileño Da Mata entre la casa y la calle, ¿no? Como logro traspasar los muros de la escuela para que el reclamo tenga también una visibilidad. Y hoy por hoy, lamentablemente, también uno tiene que decir, las mediaciones de los adultos han fallado, y la única manera que efectivamente se los toma en consideración es cuando se llega a los disruptivos, cuando se ocupa la institución. Pero digo, muchos la ocupan precisamente porque hacen amigos o porque están con sus amigos o porque acompañan.
Y después una quinta figura que tiene que ver con el activista, que no es ese militante tradicional, sino que es alguien que está muy interesado en los procesos políticos, pero que se piensa quizá desde un proceso de individuación mayor, ¿no? Un fuerte interés en los derechos sexuales y la sexualidad, en no tener un lazo fijo o tan a largo plazo con un partido político, sino más bien entrar y salir, o lo que llamamos en otra oportunidad esta participación flexible, ¿no? Uno va transitando por distintos espacios como efectivamente ocurre con muchos jóvenes. Bien, 2 segundos, mentira, pero bueno. Algunos desafíos a futuro. En esto de la convivencia escolar tenemos programas nacionales, municipales, provinciales, de todo tipo. Había un mapa por ahí que no llegué a mostrarles. Y bueno, eso es un caos. Entonces llegan un montón de información diferente, programas que aparecen en las escuelas un día y desaparecen otros, o 2 programas distintos que tienen el mismo objetivo, ¿no? Hay un problema de escala que ahí efectivamente tiene que ver también con quizás una mayor necesidad de articulación, ¿no? Y también con que el Estado es muchas cosas. Me gustaba esto que decías, ¿no? Pero también el Estado es la universidad y el Estado es el Ministerio de Desarrollo Social y también es la ANEP y también son ustedes y te digo, el Estado es muy heterogéneo. Pensaba cuando decías el 222 o el policía, ¿qué pasa si llega un policía con un perro? Quizás, ¿no? Digo, también sería una mezcla de... y además a mí me gusta lo del perro porque he sacado fotos muy lindas de siempre cuando hay un acto educativo siempre hay un perro dando vueltas, ¿no? Y me parece interesante no perdernos la oportunidad de que el perro esté dando vueltas. Las dificultades para poner en acción lo que se llaman los consejos de convivencia. ¿Por qué? Bueno, porque el Consejo de Convivencia está pensado como un espacio para resolver situaciones muy conflictivas. Y además demanda un tiempo de llamar a los delegados, a los padres, a los docentes, encontrar un momento, y capaz que cuando logro reunir el consejo, los 2 chicos que se habían peleado ya son amigos de nuevo, ¿no? Y hay una dinámica de la sociabilidad cotidiana que es muy diferente al Consejo de Convivencia. Entonces, ¿por qué no pensar el Consejo de Convivencia como un espacio para desarrollar proyectos de mediano y largo plazo? Para proyectos más abarcativos, de vínculos, de construcción al interior de la escuela, pero fundamentalmente con el afuera escolar, ¿sí? Tenemos un problema de lo universal y lo particular. Me gustó mucho algo que decía Antonio por ahí de poder seguir buscando este horizonte de lo universal, ¿no? Casi este horizonte de la igualdad que nos anuda a todos y que construye un común, y a la vez lo particular, ¿no? Y las situaciones que pueden ser distintas en una institución y en otra. Entonces ahí hay un desafío sobre cómo construir pautas comunes para todos y a la vez poder prestar atención a situaciones que quizás yo pongo determinada pauta en el acuerdo de convivencia que no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasa en mi institución, ¿sí? Bueno, y reglas explícitas, ¿no? Para todos. Digo, ¿hasta qué punto la escuela sigue siendo ese lugar de encuentro con extraños? Esto es quizá lo que todo programa escolar, no solo de convivencia, tendría que garantizar, esa posibilidad de encontrarnos con aquellos que son diferentes, de encontrarnos personas que somos de diferentes géneros, de diferentes edades, de diferente situación social, tenemos distintas ideas, y esto no está siendo posible en nuestras sociedades en muchos espacios. Y la escuela tiene esa potencialidad de mantener, de preservar. Esto muy distinto a lo que me decía mi mamá cuando era chico, de no hablar con extraños. En la escuela uno tiene que hablar con gente que no conoce. No queda otra que relacionarse con otros. En definitiva, la pregunta acá es si los programas, las políticas promueven o regulan, ¿no? Cuánto hay de una cosa u otra, muy basado en esta mirada adultocéntrica, y de allí la necesidad de problematizar en cuanto al modelo de joven ideal que todos tenemos en la cabeza y que también las políticas públicas muchas veces plantean como ese centro de la actuación desde una mirada adultocéntrica que no se atreve a pensar desde el lugar del otro, que no se atreve a escuchar, a dar la palabra, a lidiar precisamente con lo que los otros tienen también para decirnos. Así que bueno, con esto termino. Muchas gracias.